como concepto teórico fueron desarrollados justamente porque se comenzó a percibir, porque empíricamente se comenzó a percibir, que los desarrollos nacionales o regionales que se habían dado, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en adelante, tenían menos que ver con este empresario schumpeteriano, algo medio heroico, medio épico, medio aislado, y más con decisiones tomadas en conjunto, políticas, científico-tecnológicas, promoviendo el desarrollo económico, tomadas en conjunto por los agentes políticos, los agentes empresariales, la academia, los laboratorios, pueden ser laboratorios industriales, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, se comienza a percibir cómo el desarrollo económico basado en el desarrollo científico-tecnológico estaba muy fuertemente anclado en el diseño de sistemas. Vamos a ir viendo más adelante a qué hablamos cuando hablamos de sistemas. Y se comenzó a hablar de sistemas nacionales. Hay casos bastante interesantes, ¿verdad? Incluso algunos muy pioneros, como el propio Japón, que ya a ya es fines del siglo XIX, pero sobre todo a principios del siglo XX, zafa de su desarrollo por un esfuerzo combinado de estos agentes, ¿verdad? Que le posibilita la generación de conocimientos, la generación de una industria potente, que lo pone digamos, en plano de igualdad competitiva con los países, o progresivamente lo va poniendo en plano de igualdad competitiva con los países industrializados más desarrollados, los que habían justamente dado ese salto, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, o a lo largo del siglo XIX. Casos más recientes, el de Corea del Sur, ¿verdad? Que obviamente tiene factores políticos también entre medio, Corea del Sur, luego una guerra con el norte, digamos, la Guerra Fría, inyección de dinero, pero de todas maneras hay una combinación de agentes que posibilitan generar un sistema donde los factores educativos, de producción de manufacturas, el sector financiero, obviamente el sector político nacional, se coaligan, se conjuntan a efectos de generar un sistema de innovación y desarrollo que finalmente pone a Corea también como economía, en conjunto estoy hablando, no estoy hablando después de las diferencias internas, y con muchos matices y sobre todo muchos peros, pero bueno, yo no voy a entrar en ese tema ahora, lo pone a la cabeza, o lo empareja con los países, o tiende a emparejarlo con los países desarrollados. Es lo que en esta teoría se llama dar alcance. Da alcance, o por lo menos queda muy cerca de los países desarrollados, ¿verdad? Ya los sistemas sectoriales refieren a políticas específicas para favorecer un sector. Por ejemplo, en Uruguay hay políticas sectoriales de innovación, por ejemplo, en el campo de la computación. ¿A qué se refieren esas políticas? Bueno, políticas universitarias, que obviamente son políticas públicas, que tiene que ver con la conformación de institutos como el INCO, la Facultad de Ingeniería, que es un instituto fuerte, un instituto capaz de promover realmente, digamos, un desarrollo académico importante, con algunas políticas fiscales, como la exención del pago del IRAE, que es el impuesto, o parte del IRAE, que es el impuesto a la renta, o sea, que se cobra por determinada facturación anual, ¿verdad? O sea, hay ciertas políticas públicas que favorecen o que tienden a favorecer a un sector que se lo ve como promisorio, que de hecho lo es. También hay políticas públicas que tienen que ver con lo agropecuario. Sí, ahí, por ejemplo, hay una combinación muy interesante entre el INIA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y el sector agropecuario en sus diferentes sectores, como una política pública, ¿verdad?, junto con las facultades de veterinaria, agronomía, etcétera, que promueven determinado tipo de desarrollo.
Y esto nos lleva entonces a la segunda parte de la diapositiva, ¿no? La innovación en los países desarrollados y la innovación en los países subdesarrollados. Si la innovación en los países desarrollados cada vez más eficientemente se plantea en términos de sistema de innovación, que vamos a ver que implica muchos agentes, ¿eh? Obviamente interactuando, e interactuando de manera, digamos, creativa, ¿no? Mucho más debería ser pensado para los países subdesarrollados, donde justamente el propósito de dar alcance, de generar determinados sectores que justamente se pongan sean competitivos, requiere un esfuerzo mayor, desde luego. Y requiere salir de mucho más atrás, ¿verdad?, de lo que salen los países que tienen un cierto desarrollo. Entonces, acá un poco la historia. Hay un micrófono abierto. Sí. Como les decía, un poco de historia, ¿no? Los trabajos iniciales en sistemas de innovación fueron hechos por Freeman, un británico, en el 87, Lundvall en el 92, Nelson, que es un norteamericano, Lundvall es sueco, Nelson, que es un norteamericano, en el 93, etc. Pero lo que nos importa ahora es que, común a todas estas contribuciones, fue, digamos, una línea diversa, ¿verdad?, a la línea que tradicionalmente se entendía que conducía a la innovación, que es, bueno, la ciencia descubre, la tecnología aplica, o la ingeniería aplica, como si hubiera un grupo de inventores, un grupo de aplicadores, y justamente lo que empiezan a percibir, ¿verdad?, es que los procesos de innovación son procesos complejos, donde intervienen muchos actores, pero que además, para llegar a la academia, para llegar al trabajo científico, al trabajo tecnológico de alto nivel, se requieren procesos de formación educativa, se necesitan políticas públicas que lo ambienten, se necesitan, digamos, locales adecuados, laboratorios, se necesitan políticas también de inserción comercial internacional, local, etc. Entonces dice, común a estas contribuciones fue que se desviaron de la aproximación que ponía, el progreso tecnológico, digamos, como una línea entre invención y aplicación, y fueron viendo justamente en los sectores micro, meso, macro, a ver cuáles son las líneas, cuáles son las fuerzas que impulsan este desarrollo. Y fueron más allá, como dice acá, de los estrechos confines de la invención de procesos o productos. Se focalizaron en, y esto es un detalle absolutamente, un concepto clave para todo este campo de estudio, en justamente el aprendizaje interactivo, ¿verdad? El aprendizaje por parte tanto de los ciudadanos como de los productores, el aprendizaje permanente, lo que se llama la ganancia en competencias, como un factor clave justamente para que el sistema pueda desarrollarse adecuadamente. Y enfatizaron la interdependencia y la no linealidad entre las instituciones que juegan un papel central. Es decir, es como una red, pero la diferencia entre red y sistema es que el sistema está jerarquizado. Por supuesto que no es lo mismo una institución que genera una política pública que tiene un alcance nacional o un alcance local, que una industria, ¿verdad?, que se alimenta de ese desarrollo y se suma en todo caso a ese sistema. Esa es la diferencia básicamente entre sistema y red. En una red todos los nodos están como distribuidos, por supuesto, hay nodos más importantes que otros, pero básicamente uno no puede establecer una jerarquía. En un sistema hay una jerarquía. Y acá lo hay una jerarquía. No es lo mismo, vuelvo a repetir, ¿verdad?, el que tiene una buena idea, que sale de la academia con un título bajo el brazo, una tesis que puede convertirse en una startup, que quienes tienen bajo su responsabilidad el diseño de una política pública que involucra la finanza, el comercio, la política exterior, etc.
Estos son otros autores, yo voy a citar una cantidad de autores, pero es simplemente para que ustedes, la idea de esto es que ustedes tengan justamente se hagan una idea, ¿verdad?, de cómo esto se trabaja y se percibe de diferentes lugares, ¿no? Eh, Dice, muchas innovaciones y mejoras productivas son el resultado de procedimientos empíricos, es decir, procedimientos básicamente de ensayo y error, ¿no? Y digamos, el resultado de cada ensayo, ¿verdad? Estaba basado en un conocimiento tentativo, un conocimiento muy frágil, que no podía ser extendido a otras situaciones y contextos. Precisamente lo que el desarrollo de las ciencias, la confluencia del desarrollo disciplinar de las ciencias, el desarrollo tecnológico, su confluencia en procesos de industrialización, lo que hace justamente es proporcionar al cambio tecnológico ese conocimiento sobre la realidad que permite que se asiente más fuertemente. Entonces nos dicen estos mismos autores, el estado de las cosas están cambiando. Los desarrollos en muchas disciplinas científicas, acá se refiere específicamente a la computación, pero podría ser tomado desde antes de que existiera incluso la computación, ¿eh? Pero acá dice, bueno, junto con el progreso en las capacidades computacionales y en la instrumentación, promueven nuevas aproximaciones a la investigación industrial. Eh, en vez de, digamos, sostenerse solo en el ensayo y el error, para encontrar aquello que funciona, aquello útil, la tendencia es tratar de entender, de comprender los principios que gobiernan el comportamiento de los objetos y las estructuras, observar los fenómenos, testear hipótesis con instrumentos sofisticados y simular esos procesos en las computadoras. En la era de la información, por supuesto, este desarrollo se hace de esta manera. Quienes hayan estudiado ingeniería en computación, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, tienen toda una asignatura que se llama justamente investigación operativa, ¿no? Es decir, pero esto se puede ver desde mucho antes. Hay autores que trabajan sobre la primera revolución industrial, donde el papel de las disciplinas científicas era menos visible, que sin embargo insisten sobre esto. Es decir, el gran cambio que se produce en la primera revolución industrial es precisamente el hecho de favorecer un mejor conocimiento de la realidad, favorece la mejor producción o una producción más adecuada de instrumentos para trabajar sobre ella, para transformarla. ¿Se entiende alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, ahora llegamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un sistema? Ya habíamos adelantado algo, un sistema es una estructura ordenada. Bueno, acá hay una serie de, digamos, una serie de definiciones, o caracterizaciones, mejor que definiciones, que nos van a ayudar, a comprender mejor todo esto. Y dice, un sistema consiste en dos tipos de entidades. En primer lugar, hay cierto tipo de componentes. Y en segundo lugar, hay relaciones entre esos componentes. Esto parece muy básico, pero no solamente están los componentes. Los componentes adquieren una función en virtud de su relacionamiento con otros componentes. Un sistema tecnológico tal como el que plantea, por ejemplo, el famoso triángulo de Sábato, ¿no? Entre industria, academia, gobierno, ¿verdad? Que ese triángulo con tres vértices, ese es un sistema que funciona si cada uno de los vértices hace lo que tiene que hacer. Es decir, si se establecen relaciones de acuerdo entre la industria y las políticas públicas, entre las políticas públicas y la academia, entre la academia y la industria, si no simplemente son componentes, están ahí, como lamentablemente pasa en Uruguay y en muchísimos países subdesarrollados, donde en general el desarrollo científico sigue como un andarivel, al cual no recurre la manufactura. En Uruguay el desarrollo de la manufactura y de la industria es muy escaso, muy poco, ¿verdad? Pero tampoco no hay políticas públicas que intenten vincularlos
o que entienden de manera efectiva vincularlos. Recién con la ANI, hace ya unos 10 años atrás, poco más, comienza justamente un intento muy tímido, por cierto, de vincular el sector productivo con la academia a efecto de fortalecer lazos, es decir, que los componentes del sistema comiencen a interrelacionarse. Entonces esto parece muy trivial, y lo es, pero nos está diciendo algo que es básico. Mientras solo son componentes potenciales de un triángulo, un poliedro, tanto da, de un sistema en definitiva, no son nada, o son algo aislado. Solo se incorpora al sistema en la medida que interactúa, y obviamente la interacción promueve transformaciones, cambios, etc. Entonces, en segundo lugar, deben haber razones de por qué un cierto arreglo, un cierto componente, un cierto conjunto de estos componentes y relaciones ha sido escogido para constituir un sistema. ¿Mm? Ellos forman un todo, un conjunto. ¿Mm? ¿Cuáles son esas razones? Y esas razones son precisamente las políticas públicas. Es decir, aquellos que tienen que en definitiva son los representantes, en una sociedad democrática al menos, ¿no? Son los representantes de nosotros, los ciudadanos, quienes, cuando escogemos a nuestros gobernantes, estamos viendo qué hacer respecto a qué políticas públicas, por ejemplo, se instrumentan en torno al desarrollo de la ciencia, la tecnología, cómo esos desarrollos no quedan aislados, encapsulados en la academia, en un cierto sector de la universidad, sino que se transfieren, ¿Mm? Se vinculan, que no es solo transferir, el vínculo significa interacción, ida y vuelta, biunívoco, ¿verdad? Cómo se conjuntan las políticas públicas con la academia, con la industria, etcétera, etcétera. Industria en un sentido amplio de palabras, ¿no? Es decir, cómo todo eso se conjunta. ¿Por qué se escoge eso? Y eso no se da automáticamente ni se da casualmente. Se da deliberadamente o no se da, porque no hay intención de generar una política pública en ese sentido. Uruguay en este sentido ha tenido una triste historia. ¿Mm? ¿Por qué una triste historia? Porque no ha habido, lo decía recién, en general, políticas públicas que intentaran vincular la academia con el sector industrial, es decir, que se armara ese triángulo, por lo menos, que es un sistema muy básico, ¿no? Ese triángulo de interrelaciones, que vuelvo a repetir, ¿eh? Van y vienen, no es simplemente flechitas unívocas. Me acuerdo, no sé si capaz que lo dije también en la clase pasada, y si lo hice, discúlpenme, pero bueno, estoy dando un par de cursos y obviamente las cosas se me confunden, pero me acuerdo muy especialmente una, una charla de apertura que da Óscar Mayolo cuando todavía no era decano de ingeniería, creo que era director en aquel momento de ingeniería hidráulica, hoy INFIA. ¿Mm? Y en esa charla de apertura, en la década del 50, hace ya unos cuantos años, decía, no sé si en tono sarcástico o todavía pecando con un poco de ingenuidad, era una persona relativamente joven en ese momento, decía, ingenuidad me refiero, no es que los jóvenes sean ingenuos, pero uno a veces tiene que hacer un tránsito por la vida, luego Mayolo lamentablemente no, cambia porque la experiencia le da otras enseñanzas. En ese momento decía, hay que enseñarle a los industriales el camino a los institutos de la facultad. Se refería obviamente a la Facultad de Ingeniería. Es decir, estaba generando, o intentando generar ese vínculo biunívoco. ¿Y por qué biunívoco? Porque no es que el industrial vaya y dice, y le pide una solución a medida. Es decir, lo que el industrial va a plantear son problemas, necesidad industrial, vuelvo a repetir, en un sentido amplio, pueden ser servicios, manufactura, etcétera, ¿no? Es decir, va a plantear necesidades de soluciones a determinados problemas. Lo que la academia va a ser tratar de responder a eso, para lo cual quizás tenga que transformar sus proyectos de investigación, ponerlos, ponerlos precisamente, modificarlos para que justamente se adapten a esa demanda, va a necesitar la experiencia de ese sector,
para poder justamente no partir de cero y descubrir de vuelta la rueda. A su vez, el sector industrial va a aprender de esos procesos, ese aprendizaje que supone incorporar tecnología, interactuar con alguien que no es industrial. ¿Mm? De ahí sale precisamente esa interrelación. Vean, simplemente todo este discurso estoy haciendo para señalar cosas que parecen muy tontas, pero que sin embargo están a la base de cualquier política, cualquier sistema que pretenda, en este caso concreto, un desarrollo tecnológico que apunta a un desarrollo económico, social, político, etc. Tercer punto, debe ser posible discriminar el sistema en relación al resto del mundo. Es decir, por supuesto, el sistema de innovación científico-tecnológico o el sistema de desarrollo económico con una fuerte base científico-tecnológica es una cosa, y un sistema que apunta al desarrollo de las artes o de las letras o del, no importa, o del fútbol, es otra cosa. Son sistemas que coinciden, obviamente, en el tiempo, pero obviamente son sistemas diferentes, con políticas diferentes, agentes diferentes, y desde luego, evoluciones diferentes. Y en cuarto lugar, la parte del resto del mundo que en cierto sentido es importante para el sistema es llamado su entorno. Esto precisamente lo dice Charles Edquist, que yo les decía que estuvo dando la semana pasada, creo que el miércoles o jueves pasado, una charla vía Zoom, obviamente. Lógico, es decir, un sistema industrial requiere materias primas. O sea, ese es su entorno. Un sistema académico requiere una formación sostenida en educación, no ya en educación superior, desde el propio jardín de infantes. Es donde se va formando, ¿verdad?, a aquellos individuos, a aquellas personas, ¿verdad?, que luego se van a sumar, otros harán otras cosas, por supuesto, que luego se van a sumar a los sistemas de innovación. Perdón. Eso es el entorno, y es un entorno del cual el sistema tiene que tomar cosas. Tiene que tomar cosas para poder producir a partir de esas cosas. Entonces tenemos sistema, tenemos entorno. Eso es un sistema. Un sistema nacional de innovación o sectorial de innovación, más adelante vamos a ver algunas caracterizaciones más precisas, es esta constitución de componentes interrelacionados entre sí, y que precisamente tienen un entorno, un contexto, se plantean objetivos, porque hay políticas y las políticas son objetivos que se plantean los grupos de poder o los grupos que están, digamos, compitiendo entre sí, objetivos, ideales, obstáculos, todo eso constituye el entorno de un sistema. No es solo ciencia, no es solo tecnología, no es solo industria y no es solo una ley que se promueva en el Parlamento. Es todo eso unido, vinculado, interactuando en un contexto donde tiene que haber recursos humanos que alimenten a la academia, recursos humanos que alimenten a la industria, recursos humanos que alimenten a digamos, quienes formulan las políticas públicas. Tiene que haber un entorno que facilite materias primas, que facilite el conocimiento, el desarrollo, la apertura, el comercio, etc. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Avancemos un poco más. Como siempre, como ya hicimos en la clase pasada, en realidad, nuestra historia es corta, nuestra historia en común es corta. Lo que vamos a hacer es cuando se termine este primer segmento, para lo cual quedan más o menos unos 9 minutos, 8 o 9 minutos, es hacer un corte breve, unos 5 minutos, y nos volvemos a conectar por el mismo enlace y continuamos obviamente con la clase. Esto lo dice Quintanilla: un sistema técnico es una unidad compleja formada por artefactos, materiales, energía,
pero para cuya transformación se utilizan los artefactos y agentes intencionales, es decir, individuos, personas, usuarios, operarios, eh, productores de políticas, soñadores, no sé, no importa, ¿verdad? Que justamente aúnen todo eso, lo pongan en común, en contacto y justamente realicen estas acciones de transformación. Una más de Quintanilla, la estructura del sistema está definida por relaciones o interacciones que se producen entre los componentes del sistema. Distinguimos dos tipos, relaciones de transformación y relaciones de gestión. Entre las primeras cabe distinguir los procesos físicos que se producen, es decir, cuando se produce un artefacto o lo que sea, ¿verdad? Un nuevo sistema de procesar una mercadería, y luego justamente cómo se produce el artefacto, y luego los sistemas de gestión, que es los procesos a través de los cuales eso se gestiona. Estas dos, eh, digamos, estos dos componentes son esenciales a la hora de generar los procesos de transformación. Los procesos de innovación y difusión de las innovaciones están más directamente condicionados por factores económicos y sociales que por estrictamente culturales. Cuando con cultural estamos hablando algo más amplio que escuchar a Mozart, ¿no? Es decir, cultural es todas esas, digamos, todo lo que nos vincula como partícipes, como miembros de un colectivo. El idioma, ciertas costumbres, ciertas preferencias, también lo que nos desune. ¿Mm? Es decir, eso es cultura en un sentido amplio. Ser más conservador, ser más arrojado, los uruguayos somos en general más conservadores, pero ser conservador es parte de también poco la condición humana, ¿verdad? Algo de seguir una inercia, en tanto esa inercia o ese momento, como dirían en física, ¿verdad? Genere ciertos resultados, ¿verdad? Entonces, esos factores culturales son importantes, porque son los que promueven o los que, digamos, su transformación o su influencia permite también cierta capacidad de transformación. ¿Mm? Vuelvo a repetir, un colectivo muy aferrado a ideas, a tradiciones, quizás no esté muy afín digamos, arriesgarse a transformar, a innovar, etcétera, porque obviamente todo eso significa transformarse como personas. Entonces lo cultural, en cuanto promoción, obstáculo, juega un rol muy importante también en estos sistemas. Porque estos sistemas de los que hablábamos hoy, el gobierno, la industria, la academia, está formada por personas. Digo. Estoy diciendo, obviamente, una trivialidad. Pero esas personas que lo conforman forman parte del colectivo. Y tienen determinadas concepciones sobre la realidad, que son justamente las que les hacen ir más acá o más allá. Volviendo al caso uruguayo. Si bien la industria manufacturera uruguaya ha tenido algunos episodios de desarrollo, pero en general es muy escaso su desarrollo, ¿verdad? También es cierto que los propietarios de los medios de producción, es decir, los industriales, culturalmente, o sea, por preferencia, prefieren, disculpen la redundancia, quizás acudir a quien les venda un aparato, una máquina o un proceso llave en mano, que acudir a los medios locales de producción, que quizás sean un poco más lentos, pero que generan competencias y además les sale generalmente más barato. La Facultad de Ingeniería fue pionera en esto a la salida de la dictadura. Uno de los pioneros fue precisamente Warga, que luego fue decano y luego fue rector de la universidad, y fue discípulo directo de Mayolo. Cuando comienza a firmar o a promover, todavía en ese momento era director del INFIA, comienza a promover la firma de convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo tecnológico. Y una de las primeras que se hace, y quienes han estudiado ingeniería y se deben recordar, quizás, fue
una firma del convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, primer gobierno de Julio María Sanguinetti, a la salida de la dictadura, para diseñar el puerto que iba a ser el puerto de Aguas Profundas, que es hoy el puerto de La Paloma. Esto, una consultora extranjera le cobraba no sé qué dinero, no importa la cifra, un dineral. La Facultad de Ingeniería lo hizo por la mitad. Pero no solo le ahorró X cantidad de dinero al Estado, lo cual ya de por sí es una ventaja muy grande, sino que además generó competencias en sus propios estudiantes y docentes e investigadores. Y si ustedes recuerdan lo que ahora es el piso verde, donde hay mesas y la gente se sienta a estudiar, ahí había como un símil de puerto para estudiar mareas, corrientes de agua, etcétera, ¿verdad? Se montó todo eso y fue durante muchos años, ¿verdad?, un lugar de trabajo donde se formaron muchos ingenieros. Vean cuántas ventajas que trajo precisamente, ¿verdad?, esta firma. No solo un ahorro en dinero, una generación de capacidades, pero muchas veces lo cultural impide que eso se concrete porque no se cree que la Facultad de Ingeniería o cualquier otra entidad uruguaya, tanto da, esté a la altura de lo que se le solicita. Y a veces estará y a veces no, pero eso le sucede a cualquiera, no solo a la Universidad de la República. ¿Mm? Pero además, en la medida en que esto no se convierta en una rutina, algo sistemático, por cierto, jamás se va a convertir. Entonces es como una especie de círculo vicioso. Así como la interrelación en el sistema produce un círculo virtuoso, la ruptura del sistema o la no concreción del sistema produce un círculo vicioso. Cada vez más lejos, cada vez más desconectados, cada vez menos relacionados. Voy a terminar con esta diapositiva, porque después ya corto, porque ya se nos está acabando. Pero los elementos culturales. Estos también desempeñan un papel importante. En primer lugar, la velocidad y la intensidad de la difusión de las novedades tecnológicas depende en buena medida del acceso a la información por los agentes involucrados en el cambio técnico, usuarios, tecnólogos, empresarios. Tiene que haber difusión de la novedad, pero también promoción de la novedad y confianza en que pueda haber novedades. Y vean que son elementos